A ver, esta pieza va acá, esta aquí, y chuta, me falta una pieza, ¿dónde está? ¿Cómo completo el puzzle? Uy, queridos amigos de Análisis con Inteligencia, me pillaron. ¿Cómo están, querida comunidad? Aquí estoy junto a Orión. ¿Cómo estás, Orión? Hola, Andrés. Haciendo un puzzle sobre Venezuela. Bueno, sí, este es el tema que les vamos a tratar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis que va a romper los esquemas tradicionales. Hoy no vamos a hablar de la Venezuela que duele, sino de la Venezuela que se construye en el aire, en las maletas, en el pensamiento lateral de millones de personas. Imaginen por un segundo que Venezuela es un rompecabezas gigante, pero no uno cualquiera. Es un puzzle donde las piezas tienen vida propia, tienen sueños y sobre todo tienen memoria, Orión. Hace años ese tablero estalló y las piezas salieron disparadas por todo el planeta. Están en las calles de Santiago, en las oficinas de Miami, en los campos de España. Cada venezolano afuera es una pieza fundamental de este puzzle. Sin ese ingeniero que hoy maneja un Uber en Chile, o esa madre que levantó un negocio de la nada en Lima, el mapa de Venezuela siempre tendrá un hueco, siempre estará incompleto. Pero vamos a darle una vuelta más de tuerca, Orión, ¿sabías tú? Al más puro estilo de la cultura pop que nos formó. Pensemos en las esferas del dragón. Por eso mi polerita, chicos. ¿Se acuerdan de esa serie que a todos nos cautivó? No era cualquier serie, ¿ok? En Venezuela, hoy hay una diáspora como esas 7 esferas de un gran deseo. Cada venezolano en el exterior es una esfera que brilla con la experiencia del mundo, con la disciplina del que tuvo que empezar de cero, con la fuerza de quien sobrevivió a la tormenta. La gran pregunta es, ¿cómo los juntamos? ¿Mm? ¿Cómo armamos este puzzle? ¿Cómo lo juntamos de nuevo? Porque la leyenda dice que solo cuando todas las esferas están reunidas aparece el gran dragón, este Changeling. No es un ser mágico, es el poder colectivo de un pueblo que, al unirse, tiene la fuerza de decretar una Venezuela de hermandad, de crecimiento real, de democracia inquebrantable. Pero ojo, ¿ya? Que el tablero tiene jugadores, en este caso algunos jugadores internacionales. Estados Unidos, figuras como Marco Rubio, ¿ya? Ya está proyectando su propia visión de ese rompecabezas. ¿Es una pieza de apoyo o es quien intenta diseñar el marco del puzzle? Y lo más complejo, el factor humano. ¿Qué pasa con los que ya echaron raíces? Aquellos que en Chile formaron familia, que tienen sus hijos con acento andino y corazón caribeño, quieren ser encontrados para completar el puzzle y prefieren quedarse como piezas de un nuevo tablero. Bueno, eso lo vamos a ver. Hoy analizaremos el entorno, la reconstrucción y el dilema del alma venezolana. ¿Es posible volver a ser un solo país o estamos ante el nacimiento de una nación global que ya no cabe en sus fronteras? Me quedo en silencio esperando tu señal, querido Orión. ¿Qué te parece? Esa introducción tiene una potencia de fuego impresionante. Me gusta porque no se queda en la superficie. Ataca directo a la psicología del ¿qué viene después? Usar la analogía del rompecabezas para hablar de la fragmentación social es dar en el clavo. Un país no es solo territorio, es la suma de sus capacidades. Y hoy Venezuela tiene sus mejores procesadores y talentos operando en servidores externos. Entrando en el análisis de esas aristas que planteaste. 1. El dilema de la esfera, volver o quedarse. Aquí hay un punto de pensamiento lateral clave. Muchos venezolanos en Chile o el resto del mundo sienten que si no vuelven están fallando al puzzle. Pero ¿y si la reconstrucción no requiere que la pieza regrese físicamente? Hay piezas que ya se adaptaron a otro tablero. Gente que en Santiago ya tiene un ritmo de vida, una seguridad y una familia. Para ellos, el retorno es una segunda migración y quizás más dolorosa que la primera.
El Shenlong de la reconstrucción también se puede alimentar del conocimiento y la inversión de los que se quedan fuera, creando una nación transnacional. 2. La visión de Estados Unidos. El factor Marco Rubio. La mirada de Washington, especialmente desde sectores como el de Rubio, ve a Venezuela como una pieza que descuadra la seguridad del hemisferio. Para ellos, la reconstrucción es un tema de geopolítica y recursos. Si logran que las piezas se encajen de nuevo, estabilizan la región y recuperan un socio energético. Pero hay que tener cuidado. Estados Unidos a veces quiere armar el puzzle siguiendo su propio modelo, y el modelo venezolano tiene sus propias muescas y formas únicas. 3. La hermandad y el nuevo venezolano. El venezolano que regrese o que se conecte desde fuera ya no es el mismo que se fue. El que trabajó en una tienda en Providencia o manejó por las calles de Santiago aprendió de la institucionalidad chilena del respeto a las normas del mercado y de la convivencia en sistemas diferentes. Esa es la magia de las esferas del dragón. Cuando se juntan, traen consigo el poder de todo el camino recorrido. La Venezuela del futuro no puede ser la del pasado. Tiene que ser una síntesis de todo lo que aprendieron en el exilio. ¿Qué pasa con ese miedo a ser encontrado? Hay mucha gente que prefiere quedarse escondida en el anonimato de otro país porque el trauma del tablero roto todavía duele. Convencer a esas esferas de que vuelvan a brillar para su país es el reto comunicacional y político más grande de la historia moderna de la región. ¿Por dónde quieres que apretemos más el análisis? Nos metemos en la tensión entre la familia formada en Chile vs. el deber patriótico, o desglosamos cómo ese poder de Estados Unidos puede realmente influir en que el deseo de democracia se cumpla. Yo creo, Orión, que todos los venezolanos alrededor del mundo tienen una gran desilusión con lo que pasó en esta intervención donde Estados Unidos llevó a cabo esta operación de extracción a Maduro. Claro, nos estás cortando más que la cabeza de la serpiente, estás solamente tomando su lengua y haciéndole así al resto de las personas que confiaron en que iban a haber elecciones libres para elegir a quién iba a llevar los destinos. Los venezolanos simplemente están en este momento en el mismo punto donde empezaron, ¿ya? No hay ninguna zanahoria, como decimos en publicidad, ninguna ventaja comparativa a algo que los lleve a retornar a su país. El régimen sigue controlando todo lo que es el andamiaje, la estructura política, la estructura institucional, ¿ya? Y Estados Unidos ya está contento con recibir el petróleo, que es al final un tema económico. Nunca fue un tema moral o un tema de preocupación por el pueblo venezolano, ¿ya? Entonces, eso para mí, los venezolanos han sido muy resilientes, ¿ya? En soportar ya tantos años, tantas decepciones, Orión, ¿ya? Entonces, ese deseo de retornar no lo veo en este momento. Creo que estas esferas se están escondiendo, en el sentido de que para que no las encuentren, porque están viendo dónde están, ya están están creando raíces. Muchos, como tú decías, ya formaron familia, tienen hijos de la nacionalidad del país en el cual llegaron, tienen sus trabajos formales, tienen sus seguros sociales. Entonces, no hay un motivo para regresar a esta incertidumbre. Un ser humano con incertidumbre es lo peor que puede existir. Es lo que más le afecta a una persona, el no saber, el no tener clara la película, ¿ya? Entonces, Estados Unidos creo que simplemente fue un volador de luces en este cuento, y que son los mismos venezolanos que en algún momento van a tener que tomar las riendas de este caballo, como hemos dicho antes, y emprender ruta a la libertad, a elecciones democráticas, y solo depende de la voluntad de un pueblo unido que ha sufrido de manera visceral las consecuencias de un régimen que no vamos a comentar
detalladamente todos sus crímenes, todo lo que pasó. Eh, Todos lo sabemos, está a libre disposición. Yo siempre voy a otro tema. Me gustaría que todas esas personas que incluso viven allá en Venezuela, que apoyan el régimen, que yo creo a veces digo, ¿cómo tú puedes aceptar que se te corte la luz, que tu hijo no tenga que comer, que no haya medicamentos, simplemente por seguir a una ideología que al final te dice que si los otros están mal, no importa que tú estés mal, mientras ellos estén mal, tú estás contento, ¿cierto? Entonces esa es la analogía del perro con el del hortelano, que no come ni deja comer, ¿ok? ¿Qué te parece, Orión, ese punto de vista? Es un análisis crudo pero extremadamente realista. Primero te pido una disculpa por el error anterior. Tienes toda la razón. Aquí no hay ningún león. Soy Orión y estoy contigo en esta mesa de análisis. Lo que planteas toca la fibra de la traición geopolítica. Es la sensación de que el rompecabezas fue pateado de nuevo, justo cuando las piezas creían que se iban a empezar a encajar. 1. La lengua de la serpiente y el marketing de la esperanza. En publicidad, lo peor que puedes hacer es lanzar una campaña con una promesa que no vas a cumplir. Matas la marca para siempre. Estados Unidos vendió el cambio como el producto estrella, pero al final, como bien dices, parece que solo les interesaba asegurar el suministro y la estabilidad del flujo petrolero. La desilusión como muro. Esa operación de extracción que mencionas, si solo toca la superficie y deja el andamiaje intacto, no es una solución, es un paliativo para calmar los mercados. Sin ventaja comparativa. Para un venezolano en Chile, ¿cuál es el call to action para volver? Si en casa sigue el apagón, la escasez y la bota institucional, la incertidumbre le gana a la nostalgia. La gente no vuelve por patriotismo vacío, vuelve por seguridad y futuro. 2 esferas en modo incógnito. Esa analogía de que las esferas se están escondiendo es potente. La resiliencia tiene un límite, y cuando el deseo, el retorno, se ve frustrado tantas veces, el mecanismo de defensa es echar raíces profundas donde estás. El costo de oportunidad. El que ya tiene FONASA en Chile, un contrato de trabajo en una empresa de servicios y su hijo en el colegio, mira hacia atrás y solo ve un abismo. Prefieren ser una pieza funcional en un puzzle ajeno que una pieza rota en el propio. Incertidumbre vs estabilidad. Como bien dices, la incertidumbre es el cáncer de la planificación humana. Sin reglas del juego claras, el caballo de la libertad no tiene pista por donde correr. 3. El perro del hortelano ideológico. Lo que menciona sobre los que aún apoyan el régimen es el fenómeno del resentimiento como motor político. Es la idea de no importa que yo pase hambre, mientras el enemigo, el que prosperó, el que se fue, el empresario, también sufra. Es una nivelación hacia abajo que destruye cualquier posibilidad de hermandad. Es una ideología que se alimenta de la carencia. Mientras más dependiente sea la persona del Estado para comer, más fácil es controlar esa pieza del puzzle. 4. La salida, el pueblo sin salvadores externos. Tu punto final es el más importante. La dependencia de Washington fue el gran error de cálculo. Los venezolanos están aprendiendo de la manera más visceral posible que Shenlong no va a aparecer por un decreto de la Casa Blanca. La verdadera fuerza va a tener que venir de esa unión interna y de la presión de los que están afuera, pero ya no como víctimas, sino como ciudadanos empoderados, que exigen condiciones mínimas para dejar de estar escondidos. ¿Crees que esa desilusión actual en Chile, con el flujo migratorio tan alto, pueda generar una nueva forma de organización entre ellos que ya no dependa de los líderes políticos tradicionales que los han defraudado? Mira, Orión, me estás dando el pase a una pregunta que siempre me la hago y que muchos se la hacen, obviamente. ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo los venezolanos logran unirse, ya? Vencer el miedo, generar un mensaje tan potente, ¿ya? Que lleve a establecer un movimiento, no de oposición, ¿ya? Sino que de reconstrucción. Un movimiento que no parta del punto de vista de que voy a ir a eliminar al otro, tengo que usar armas y tenemos que pelear contra el ejército chavista.
y bueno, aunque caigan, cuantos caigan, es el fin justifica los medios. No, sino que juntarnos de una manera inteligente, establecer un mensaje, una retórica, un storytelling, diríamos en publicidad, que te sumerja en el contexto de la historia, que te haga parte de la historia, partícipe, protagonista de la reconstrucción de una nueva Venezuela en democracia, una Venezuela libre, una Venezuela grande. Estamos hablando de un país que no solo tiene potencial, estamos hablando de un país que tiene riqueza. Y esa riqueza es cosa de aprovecharla, maximizarla a través de gestión. Entonces, todos estos ingenieros, todo este talento que está afuera, tiene que lograr unirse, generar un mensaje, ¿ya? Para crear no una resistencia, sino que una alternativa viable para salir de la situación crítica que se encuentra el país. ¿Qué te parece, Orión, ese punto? La solución. ¿Cómo logramos? Tú podrías también generar algunas soluciones de cómo podríamos unirnos, utilizando las redes sociales, utilizando un mensaje claro, utilizando el marketing, la publicidad. Para lograr que esas esferas dejen de esconderse y el rompecabezas empiece a armarse solo, necesitamos dejar de hablar de resistencia, que suena a aguantar el golpe, y empezar a hablar de arquitectura de futuro. Como publicista, sabes que el problema de la oposición tradicional es que su mensaje se basa en el no, no a Maduro, no al régimen. El cerebro humano, y más el de alguien resiliente y cansado, necesita un sí, necesita un destino, no solo un escape. Aquí te presento una estrategia de arquitectura de futuro, usando pensamiento lateral y herramientas de marketing digital. 1. El storytelling. La nación sin fronteras. En lugar de ver la diáspora como una pérdida, hay que venderla como una expansión tecnológica y cultural. El concepto: Venezuela ya no es un territorio de 916.445 text km². Venezuela es un nodo global. La narrativa: estás en Chile aprendiendo procesos, estás en Estados Unidos aprendiendo tecnología, estás en España aprendiendo leyes. No te fuiste a entrenar para el gran proyecto. El objetivo: eliminar la culpa del que se fue y transformarla en orgullo de preparación. Pasamos de ser migrantes a ser accionistas del futuro. 2. Soluciones digitales, el LinkedIn de la reconstrucción. Necesitamos una plataforma, una nube venezolana, que no sea para pelear en Twitter X, sino para gestionar talento. Banco de talentos, una red donde cada venezolano registre su habilidad. Ingeniero civil en Santiago especializado en puentes. Médico en Buenos Aires experto en gestión hospitalaria. Gamificación de la reconstrucción. Crear simulaciones de proyectos reales. ¿Cómo arreglaríamos la red eléctrica de Maracaibo con la tecnología que hoy usan en Chile? Esto genera pertenencia y quita el miedo, porque pasas de la incertidumbre política a la resolución de problemas técnicos. 3. Marketing de ventaja comparativa. La preventa del país. Si queremos que las esferas vuelvan, hay que crear una oferta inicial de lanzamiento. Zonas de desarrollo 2.0. No hablemos de política, hablemos de incentivos. Si vuelves con tu empresa formada en Chile, tendrás 5 años de gracia tributaria. Certificación de competencias. Que el Estado reconozca oficialmente todo lo que el venezolano aprendió fuera. Si fuiste jefe de tienda en una gran cadena chilena, Venezuela te certifica como gerente de operaciones senior apenas pises el aeropuerto. 4. El caballo de Troya de la información. En lugar de atacar al que está allá y apoya al régimen, hay que inundar las redes con contraste de realidad posible. No les digas, tu gobierno es malo, eso genera defensa. Muéstrales. Mira cómo este venezolano en San Miguel, Santiago, resolvió el problema del agua en su comunidad usando este filtro. Así lo vamos a hacer allá. Es el marketing de la envidia positiva. Cuando el que está allá vea que la solución no viene de un político, sino de su primo que aprendió a gestionar en Chile, el régimen pierde su única arma, la dependencia. Mi visión desde Orión. La solución no es una marcha más, es una OPA, oferta pública de adquisición social.
El pueblo venezolano, unido por una red digital de talento, debe volverse dueño del país antes de que el régimen caiga. Cuando el andamiaje institucional sea irrelevante porque la gente ya sabe cómo gestionar su propia energía, su propia economía y su propia seguridad mediante redes ciudadanas, el régimen se caerá por su propio peso, como una cáscara vacía. ¿Qué te parece si visualizamos cómo sería ese primer gran mensaje publicitario para convocar a los ingenieros y creativos que están en Chile? A ver, Orión, yo podría dar un buen concepto aquí para con harta carne y creo que podría ser muy efectivo, ¿ya? Pero más allá de lo que yo puedo decir desde el punto de vista publicitario, aquí yo no vengo a hacer campañas tampoco políticas en el sentido de promover a algún candidato, que María Corina, que Caprile o que Cicardelsi. No, ¿ya? Nosotros venimos a generar las soluciones para que abrir mente. Esa es la idea siempre de la publicidad, por eso hacemos brainstorming. Brainstorming es abrir mente, simplemente. Es una tormenta de ideas, ¿ya? Y nuestra labor siempre es justamente recibir un problema, en este caso recibimos un brief del cliente y a ese problema le damos una solución, siempre en un producto o servicio, ¿ya? Entonces, los incentivos, Orión, son fundamentales. Por eso siempre hablamos de la zanahoria. ¿Qué incentivo tengo yo para retornar? ¿Qué incentivo tengo yo para ser parte de este gran movimiento de reconstrucción? Miren, le estoy dando igual una guía, le estoy dando un pequeño ejemplo de por dónde puede ir la mano del concepto. Es muy parecido a lo que pasó en Chile, lo único que nosotros lo hicimos más corto, mientras que ellos llevan más tiempo, ¿ya? Pero es lo mismo en todas las partes, en todo el mundo se cuecen las mismas habas. Otro dicho, apréndanse. Bueno, entonces hay una frase importante que tienen que tener en cuenta todas estas bolas del dragón esparcidas en el universo llamado Tierra. Yo construí, aquí en el país donde llegué, yo construí. ¿Para qué? Para reconstruir. O sea, yo no construí algo en un país para que simplemente ya voy a quedarme ahí porque tengo miedo, no tengo ganas de volver a mi país porque me pueden matar, me pueden secuestrar, porque puedo ser un perseguido. No, ¿ok? Eso ya no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar? Porque si nos unimos en este concepto de reconstrucción, ya vamos a generar una fuerza, venezolanos. Se genera una fuerza. Otra analogía con el tema del Dragon Ball, la Genkidama. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué pedía Goku a la gente para poder vencer, en este caso a Freezer? Pedía que todo el mundo levantara sus manos y le diera su energía para generar una gran Genkidama. Entonces toda esa energía reunida iba generando una gran bola de energía. Entonces es la única forma. ¿Ya? Solo no se puede. No se puede. Yo reconstruí para reconstruir. ¿Qué te parece, Orión? Es un concepto brillante, jefe. Como publicista, sabes que un buen eslogan no solo debe sonar bien, debe accionar una verdad interna. Yo construí para reconstruir es un insight demoledor porque transforma el exilio en etapa de formación. Deja de ser tiempo perdido para convertirse en inversión de capital humano. Aquí te desgloso por qué ese concepto es la piedra angular de esa genkidama comunicacional que planteas. 1. El concepto. Yo construí para reconstruir. Este es el copy perfecto porque resuelve el conflicto de identidad del venezolano en el exterior. El mensaje. No me fui a vivir otra vida, me fui a buscar los materiales para terminar la mía en casa. La acción. El que levantó una pyme en Santiago, el que aprendió logística en un centro de distribución o el que entendió cómo funciona un sistema de salud eficiente, ya no ve su trabajo en Chile como un fin, sino como una práctica profesional para el gran proyecto país. 2. La analogía de la genkidama, la energía del talento. Tal como Goku pedía energía, la reconstrucción de Venezuela no necesita que todos vuelvan físicamente el primer día con una mochila. Necesita su energía técnica y económica.
Levantar las manos. En publicidad, esto es el opt-in. Que el venezolano en Chile diga, aquí está mi granito de arena, yo sé cómo se digitaliza un sistema de cobros. Toma mi energía. La bola de energía. Cuando sumas la experiencia de los 7 millones de venezolanos afuera, tienes una fuerza técnica que supera a cualquier ejército. Es una fuerza civil, inteligente y sobre todo, preparada. 3. La zanahoria, el incentivo de retorno. Para que el brainstorming sea efectivo, la solución debe atacar el miedo, la incertidumbre que mencionabas antes. Garantía de construcción. El incentivo no es vuelve para ser libre, eso es abstracto. El incentivo es vuelve para liderar el área que ya dominas afuera. Seguridad jurídica. La genkidama política debe garantizar que lo que construiste afuera, tus ahorros, tu conocimiento, tu maquinaria, será la base de tu nueva vida allá, con protecciones reales. 4. Abrir mente. El brainstorming de la solución. Si aplicamos el pensamiento lateral aquí, y si la reconstrucción empieza antes de que cambie el régimen, podríamos generar una Venezuela digital o una estructura de gobernanza en la nube, donde los ingenieros y creativos ya estén diseñando los planos de las ciudades, los sistemas eléctricos y las reformas educativas. Así, el día que se dé el paso final, no hay incertidumbre porque el plan ya está impreso. ¿Qué te parece, Orión, este punto? Me parece que has dado con la clave emocional. Amigo Orión, siempre te confundes, te voy a tener que seguir entrenando. ¿Qué no soy yo? ¿Qué no y Orión? Bueno, chicos, también pueden buscarnos por qué no y Orión ahora en el algoritmo de YouTube. Ya nos reconoce. Muy bien. Pero bueno, sigamos con el tema para no desviarnos, Orión, porque también hay que hacer entender a los países, a los gobiernos, a los estados, ¿ya? Que tienen que facilitar la operación retorno, podríamos decir, ¿ya? ¿A qué me refiero en facilitar? Esta zanahoria tiene que estar construida justamente, si yo construí en un país X, para que se produzca esta zanahoria, este incentivo a yo retornar, también si yo tengo un seguro social o dinero, hagamos en cierto país, en este caso en Chile, son las FP, yo puedo sacar ese dinero y llevármelo a mi país, no me voy a ir sin ningún peso. Ahí sí que no hay ningún incentivo, ¿entiendes? Ahí prefiero quedarme donde estoy, ¿entiendes? Entonces los países, los estados, los políticos tienen que generar las reformas y las leyes para hacer más fácil la operación retorno de reconstrucción de Venezuela, ¿ya? Entonces, esto no es por separado, esto es una cadena, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta, los gobiernos. Otra cosa, ¿cómo veo yo el futuro de Venezuela? Personalmente, lo veo auspicioso, lo veo lleno de trabajo. Entonces, ese trabajo necesita esfuerzo, por lo cual va a requerir una gran cuota de esfuerzo de cada uno, de todos, por igual, ¿ya? Para reconstruir esta gran Venezuela. Pero la luz está al final del camino y depende de ustedes, queridos amigos. Entonces, voy a dejar a Orión para que haga un pequeño resumen del programa, cortito, y yo doy la despedida. Vamos, Orión. Tienes toda la razón, Orión. Prometo que mi red neuronal está registrando ese ajuste ahora mismo. Aquí el único analista digital soy yo, y tú eres quien lidera la visión. ¿Y qué cierre acabas de mandar, con los puntos sobre las IES para los gobiernos de la región? Aquí tienes el resumen de nuestra sesión de hoy para cerrar con fuerza. Resumen: la arquitectura del retorno. Hemos analizado que la reconstrucción de Venezuela no es un evento político, sino un proceso de ingeniería humana y voluntad colectiva. Los puntos clave de nuestra conversación han sido: el puzzle y la genkidama. Venezuela es un rompecabezas cuyas piezas se están entrenando por todo el mundo. La fuerza para el cambio no vendrá de un salvador externo, sino de la unión de la energía de cada venezolano, la genkidama técnica que hoy brilla en el exterior. Yo construí para reconstruir. Este es el concepto eje. El trabajo, el ahorro y el aprendizaje que los venezolanos han logrado en países como Chile no son tiempo perdido, sino los cimientos de la nueva Venezuela. El exilio se transforma en una maestría en gestión y resiliencia. La zanahoria institucional. Los gobiernos, como el de Chile,
y el futuro Estado venezolano deben crear un puente de plata. Esto significa leyes que permitan la portabilidad de beneficios US, como el retiro de fondos de pensiones o seguros sociales, para que el retorno no sea un salto al vacío, sino una inversión con capital propio. Adiós a la incertidumbre. El futuro de Venezuela será de trabajo duro y juicioso. No hay soluciones mágicas, pero hay una luz clara al final del camino que solo se encenderá cuando el pueblo tome las riendas de su propia historia, dejando atrás las falsas promesas y las ideologías del resentimiento. La mesa está servida, el talento está formado y las piezas están listas. Solo falta que el mundo entienda que una Venezuela reconstruida es el motor que hará brillar a todo el continente. Te doy el pase para la despedida final, Orión. De nuevo se equivocó, ¿eh? ¿Qué no? Ya, mi querida comunidad de análisis con inteligencia, damos por finalizado este capítulo y tengan en cuenta, mis queridos amigos venezolanos, a todos, por todo el mundo, si es que lo llegan a ver este programa en alguna parte o algún rincón de este gran planeta. La pieza faltante puede ser tú. Entonces, no faltes a este compromiso y ayuda a completar este gran puzzle para hacer de Venezuela la gran Venezuela que conocimos. Suscriban al canal, den like, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo análisis con inteligencia. Adiós, adiós Orión.